FM 89.1, Radio Universidad. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Qué lindo empezar así, pero bueno, me parece que no soy el más joven de ustedes. Bueno, pero estar con jóvenes no te hace más joven, no te revitaliza un poco. Eso puede ser. Si es ¿Viste? así, soy una persona con muchos años de juventud. Claro, claro, yo estoy con mis pibes, al rato te digo ATR, piola. Bueno, qué sé yo. Ahí estamos. Bueno, bienvenido. Como cada miércoles será parte de nuestro programa, es parte de nuestro programa. Y hoy te quiero preguntar, tanto se habló del voto joven, ¿no? En la previa y en la post-elección. Y si hay fenómenos, si no hay fenómenos, ¿por qué Milei? ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué no tanto el Frente de Todos? ¿Por qué el Frente de Todos tenía una banda de jóvenes y ahora parece que los perdió? De todo eso quiero que me cuentes algo y cuál es tu lectura, ¿no? ¿Qué ves vos en el joven de hoy diferente al joven de hace 20 años atrás? ¿Por qué? Creo que nos estamos preguntando mucho eso, sí. ¿no? ¿Por qué? Y bueno, como suele pasar en estas cuestiones, básicamente me puse a pensar y me puse a revisar un poco las investigaciones de la psicología que dan un poco cuenta de esto. En Argentina yo por lo menos sigo mucho a Silvina Brusino, que es una especialista en psicología, en psicometría y en conducta política. Tiene una publicación políticamente muy buena y unas cuantas investigaciones al respecto. Entonces digo, bueno, voy a tratar de hacer un aporte desde este lado, no tanto del análisis concreto de los resultados de las elecciones, digamos, de cuánto fue el porcentaje de jóvenes que participaron y demás, que esa información está más accesible y quizás no sea yo la persona indicada, pero sí puedo hacer algún aporte a la reflexión, a ponernos a pensar de por qué pasó esto y qué pasó con los jóvenes y por qué surge un fenómeno como el de Milei en Argentina, pero que no deja de ser un fenómeno que se repite en distintos lugares del planeta, ¿no? Una derechización, si queremos decir así, y hay que ver si lo decimos así, porque la verdad que a mí me suena me agarra una disonancia cognitiva, digamos, cuando digo que alguien de derecha es libertario, ¿no? Yo cuando era jovencito, libertario era Bakunin, libertario era Malatesta, o San Martín cuando decía seamos libres y lo demás no importa nada. Sí. Y ahora nos encontramos con un discurso que se plantea desde la política como apolítico, que se plantea desde posiciones liberales y demarcado como libertario, y además de eso logra convocar a un porcentaje muy importante del electorado en el que además participan los jóvenes o en lógicas, como decíamos antes, ¿no? En lógicas juveniles, ¿no? Las juventudes, digamos, es algo que sabemos que no se puede definir solo por la edad, que tenemos a personas de 17 años que tienen 2 hijos, que trabajan, que están llevando adelante un hogar, y que tenemos personas de 40 años que todavía están viendo de qué trabajan o cómo terminan de estudiar su doctorado, claro, para finalmente trabajar, ¿no? Digo, el fenómeno de la juventud siempre es un fenómeno bien complejo. Pero bueno, quería aportar algunas lecturas. Una, ¿es efectivamente la conducta electoral de los jóvenes distinta a la de las personas adultas? Y a simple vista yo te diría que no. Los datos nos dicen que en general votan un poco menos los jóvenes. En ese sentido sí, pero digo, si vos ves la cantidad el porcentaje de jóvenes que fue para acá o para allá, es más o menos el mismo porcentaje de adultos que fue para acá o para allá. Y eso es así, digamos, o sea, claro, si bien algunos votan un poco menos, digamos, no es tan diferente como los estudios sobre el voto y jóvenes, o la tradición de la lectura, de la participación política de los jóvenes nos hace ver, ¿no? Uh-huh. En general, cuando uno piensa en la participación política de los jóvenes y además cuando lo estudia, digamos, claramente uno podría decir que hay, a grosso modo, 2 modos de participación política. Una es la convencional, digamos, ligada al partido político y al acto político por excelencia, que es la votación, una persona, un voto, en el sistema democrático, digamos, esa es como la máxima, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, muchas veces los jóvenes se encuentran participando por fuera de estos marcos convencionales de participación política, pero muchas veces con mucha acción. Digo, cuando uno escucha, por ejemplo, a los jóvenes y a las jóvenes hacer trap, en mi época era el rap, sí, o sus canciones de protesta, bueno, tienen posicionamientos políticos claros. Tal cual.
Sí, claro. Cuando participan en la toma de una escuela, tienen posicionamientos políticos claros. Cuando participan en el activismo en relación a un derecho puntual, la cultura... Sí, el tema del aborto, hubo muchos jóvenes el participando. aborto, la ideología, las cuestiones vinculadas al género. Sí. Bueno, ahí tenemos una participación que no necesariamente está vinculada a la conducta electoral, ¿no? Que no necesariamente se deriva en un voto. Porque claramente... Y acá está la otra cuestión que me parece que es muy importante revertir la política, ¿no? Digo, los jóvenes se interesan en la política, los jóvenes creen que es eficaz la política para modificar sus situaciones actuales, confían en los políticos, conocen de qué se trata la arena política, tienen interés en participar. Bueno, estas son las preguntas que uno se hace si quiere analizar el tema, pero también me parece que es muy importante, y sobre todo acá, que uno tiene una posibilidad de hablar y que lo escuchen unas cuantas personas, preguntarnos de qué manera la política está considerando a los jóvenes, ¿no? Si lo está considerando en tanto ellos son y se expresan y nos enseñan, digamos, algunas cuestiones, o los considera solo si logran ser adultos, ¿no? Entonces digo, claro, hay una posición adultocéntrica de la política hacia los jóvenes, los temas que le interesan a los jóvenes entran en la agenda política y ellos entienden que está pudiendo haber una representación claro, vos lo que decís es, yo te invito a que me votes, pero los temas que me interesan a mí, no los que te interesan a vos. Y exacto. Entonces, claro, te sentís usado, se sienten fuera de ese sistema, ¿no? O me preocupo por los jóvenes, pero quiero que los jóvenes participen como adultos. Y los jóvenes participan como jóvenes. Claro. Entonces digo, ahí hay una conversación, un diálogo entre los modos de participación no convencional en la política, que suelen tener como bastante presencia de las juventudes, y su traducción a los modos tradicionales de hacer política. Giancarlo, mirá lo que pasó ayer en un móvil de C5N, hablando con la gente en la calle y se encontraron un joven. Mirá, porque creo que apoya muchísimo lo que estás contando vos. A ver. Le trasladamos la pregunta a Luciana Rubinska desde el piso, me dice que vos no fuiste a votar porque nada te representa, pero al menos tenés claro qué es lo que no te representa. Sí, obviamente. ¿Cambiarías, quizás irías a votar a las elecciones generales de...? Sí, la alternativa, o sea, si veo que Milei va de candidato y fija y sí, hay que votar al otro. O sea, para vos la derecha, la extrema... Entonces hay que votar, decile, hay que votar, hay que elegir. Imagínate, una economía liberal para nosotros nos mata. Dice la conductora que en esta le voy a dar la derecha, hay que votar y hay que elegir para justamente evitar hay que concientizarse, eso me hace concientizar. Verlo ahí tercero, la verdad que... ¿Te preocupó un poquito? Sí, la verdad que sí. Bueno, así que bueno. Te agradecemos muchísimo por favor. Bueno, ¿no? Claramente. Un poco lo que vos decís ahora, me quedo con los colegas, que son muy buenas las colegas, pero quiero decir, hay que ir a votar porque pensás más o menos lo que pienso yo. Ahora, si pensaras distinto, yo te diría, tenés que ir a votar. Bueno, y ahí está el tema del adultocentrismo, ¿no? Exacto, lo que vos decís es, bueno, pero yo quiero que vos vayas para que hagas lo que yo quiero. Exacto, ¿no? Ahora, la otra cuestión que nos preguntamos, aquí, bueno, voy a ir antes de la otra cuestión una pequeña reflexión que me parece que es importante tener de por qué vota la gente, cuáles son las motivaciones para votar, ¿no? Entonces, uno quisiera pensar que la gente vota, como dijo este muchacho, respondiendo a sus intereses. Dice, si nosotros votamos a un gobierno ultraliberal, estamos en el horno, digamos, porque no somos el 2, 3, 5% de la población que se beneficia con ese voto, ¿no? Entonces, este muchacho conscientemente dice, voy a votar a quien me puede llegar a defender de algún modo de mis intereses y no a quien va a decir, arreglátela solo, ¿no? Y vos solo podés, y fíjate si pasás por esta calle te cobro impuestos o no te cobro impuestos. Claro. Lo escuchaba una idea. Sí. Digo, a mí sinceramente me cuesta mucho pensar las cosas que dice Milei, ¿no? Cuando las pienso racionalmente digo, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿Y por qué hay gente que apoya que esté diciendo eso, no? Y esta es la otra cuestión que es la más interesante, la que tenemos que pensar ahora. Entonces digo, si volvemos otra vez a los conceptos que yo... mirá, un plomero, un amigo en realidad, que también trabajaba de plomero, albañil, un capo, Saverio, lo recuerdo en este momento. Me acuerdo una vez antes de arreglar el calefón me dijo, a ver, veamos, primero la teoría, después la práctica. La teoría siempre es más fácil que la práctica. Nos da unas herramientas para encarar y ver cómo nos orientamos ahí, ¿no? Sí. Entonces digo, en la teoría,
cuando las personas votan, en general, esto está bastante investigado, no vota por una cuestión racional. La cuestión racional llega quizás al final de otras cuestiones. Básicamente vota en algunas situaciones por cuestiones más emocionales, como quien elige un helado, como dice mi amigo David Setembrino, estoy citando a todos los amigos. Dice, bueno, cuando uno elige un helado, no dice, este helado me gusta porque tiene pocas calorías o porque me aporta muchas proteínas. No, a uno le gusta el zamballón, claro, o le gusta el limón, qué sé yo, y le gusta. Igual no entiendo a la gente que le gusta el zamballón, dicho sea de paso. Pero bueno. Mira. Sí. Esperemos lograr que me entiendas. Está muy bien. Pero pasa eso, claro, digo, a mí yo no entiendo a la gente que come menta granizada, pero claro, bueno, claro. ¿no? Y es así, digo, no hay mucha razón para que te guste la menta granizada o el zamballón. Es algo que le gusta y hay muchas conductas electorales que van en ese sentido. Genera una emoción que me permite aceptar eso sin demasiada crítica. Ahora hay otras determinaciones que son las determinaciones ideológicas. Y cuando uno piensa en ideología rápidamente quiere traducirlo en liberales, conservadores, comunistas, peronistas, radicales, ¿no? Como en los partidos que de algún modo logran expresar más o menos alguna ideología. Sí. Pero creo que es interesante pensar, abstraer, digamos, siguiendo con esta idea de ir primero a la teoría para orientarnos en este mundo tan complejo de la política, ir a las cuestiones más básicas y formales del asunto. Entonces uno podría decir que en términos ideológicos todas las personas se distribuyen, según esta investigación que hizo Silvina Brusino, voy a redondear los números, pero digamos un 25% en una escala ideológica en la que lo que prioriza y le parece más importante es la igualdad. Sí. Otro 25% que prioriza y le parece más importante la libertad individual, ¿no? En el caso anterior era la igualdad entre todas las personas, claro, digamos que sea un poco redundante, que igualdad no es un término que se pueda pensar en términos individuales. Libertad tiene como esta falacia de que parece poder pensarse en modos individuales, como si uno pudiese ser libre solo, ¿no? Como si yo tuviera la libertad de elegir qué canales de televisión veo o qué películas veo en Netflix. Bueno, no sé si se puede decir en qué canales. Sí, está bien, sí, pero claro, vos en Netflix, digamos, no es que ves lo que querés, ves en una gama de cosas que ellos deciden lo que vos querés dentro de eso, o sea, que no termina siendo... Y más fino, digamos, en YouTube, suponete, bueno, uno dice, ay, sí, puedo elegir lo que quiero ver, pero no, están los famosos algoritmos que te van sitiando y hacen que uno vea algunas cuestiones, ¿no? Sí. O que te inducen al menos. Pero no hay una noción de que ahí no hay libertad, ¿no? Me eligieron en el menú, lo voy eligiendo yo con mis cuestiones. Pero bueno, digo, más allá de esta cuestión, y acá estoy poniendo en juego también mi ideología, ¿no? Y esto también es importante porque plantearse como que uno no tiene ideología es lo que quisiera hacer el otro 50% de la población, donde que quiere ubicarse en el centro, digamos, que quiere decir, no, yo la verdad que ni una cosa ni la otra, muchas veces cae en posiciones apolíticas, y en este porcentaje importante de la población, lo que también se ve, digamos, cuando uno investiga, es que hay un grupo importante que no se reconoce como derecha, que en Argentina particularmente la derecha también está muy asociada a los gobiernos militares, claro, ¿sí? Ahora es interesante, yo cuando era más jovencito se hablaba de dictadura militar, recién hace pocos años se empieza a hablar de dictadura empresarial militar. Sí, ¿no? Cívico-militar. Cívico-militar, pero digo cívico de un sector bien concreto, claro, que era el sector empresario, el sector pro mercado financiero, ¿no? Sí. No cualquier mercado. Entonces hay en Argentina particularmente una derecha vergonzante, digamos, personas que tienen pensamientos más ligados a una exacerbación de la libertad individual por sobre las otras cuestiones. En la vacunación se ve esto, ¿no? Como si vacunarse ante una epidemia sea una decisión individual. No. Pero bueno, esto se plantea con mucha fuerza en algunos sectores. Y este sector, entonces, que corresponde a una derecha vergonzante, donde sin demasiado análisis reflexivo, integrativo y sistémico, afirma que la libertad individual es lo primero, y que además no quiere presentarse en los canales tradicionales de elección, quizás se encuentre en algunos representantes políticos que, a pesar de ser representantes políticos, dicen casta política o defenestran y denigran a la política como si no estuviesen haciendo política, ¿no? Están presentando pero aparte se abrazan con los políticos después, ¿no? Digo, o sea, casta política
son los que no piensan como vos. Los que piensan como vos no son castas, son amigos. Exacto. Y Ahí no son tenés políticos, un tema. digo, hemos tenido gobernantes en Argentina que se definían como apolíticos, ¿no? Claro, bueno. Yo soy gobernante. Soy gobernante. No, está y después lo haciendo otro que veo, política. Giancarlo, también es esto de un poco la pandemia. Lo que hizo también es pegarle muy fuerte a una edad donde vos permanentemente lo que haces es salir, relacionarte, conocer gente, y todo eso se te cortó. Después explícamelo, que es por la pandemia. Yo sé que no puedo salir a bailar, yo sé que no puedo conocer chicas, yo sé que no puedo juntarme con mis amigos, yo sé que no puedo ir a Bariloche, yo sé que todo lo otro me lo vas a contar, pero no te voy a creer, porque a mí lo importante de esa edad, para mí lo importante es eso, y no lo estoy teniendo. Entonces es lógico que busque alguien que me diga que todo eso es una porquería, me parece, ¿no? Y que me ofrezca ser un revolucionario, básicamente sin comprometerme con nada más que mis propios intereses, ¿no? Claro, además, ¿no? Eso es seductor. Es seductor y tiene un discurso seductor, pero además, y ahí acá vuelvo a la responsabilidad del mundo adulto, ¿no? Tenemos que preguntarnos, cuando uno se pregunta y analiza el tema de la política, dos de las variables importantes para analizar es el conocimiento de la política. En preguntas, cuestiones, digo, si nosotros, y estaría bueno ver si podemos hacer esto, ¿no? Digo, salimos a hacer una encuesta y nos ponemos a preguntar cuál es el conocimiento político, por ejemplo, si los jóvenes y las personas adultas también diferencian lo que es el Estado del gobierno. Claro. Si saben quiénes son los representantes en el Poder Legislativo local. O si conoce más de 2 o 3 áreas de gobierno y cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Si distingue que hay alguna responsabilidad de, por ejemplo, la seguridad, que están más a cargo de la provincia que del municipio, o si le resulta indiferente el nivel de gobierno. Digo, ¿qué conocimiento tienen las personas o sobre el funcionamiento, ¿no? Las cámaras legislativas, diputados, senadores, el ejecutivo, el judicial? Digo, si nosotros salimos a investigar esto, vamos a encontrarnos con, no sé muy bien, habría que hacerlo, este resultado, pero probablemente con la población que recién va a votar, nos vamos a encontrar con los chicos de 16, los chicos y las chicas de 16 años que votaron por primera vez, con una generación que votó por primera vez sin haber tenido durante 2 años un vínculo de sociabilidad Claro. directo, que no esté mediado por las redes, que como dijimos no son nada abiertas y homogéneas, sino que están bastante direccionadas por algoritmos que también están bastante direccionados por la Big Data, sin oportunidades de haber tenido formación cívica mínima, ¿no? Yo digo, esto también es preocupante. Digo, tenemos a los jóvenes de 18 años y a los de 16 años que votaron por primera vez voluntariamente o que votaron por primera vez en el marco del voto obligatorio, que han salido a votar o a no votar. Porque yo creo que también está la otra cuestión que es muy importante. Mira, yo creo que el problema de esto fue, por un lado, sí, la cierta derechización o cierta expresión en términos políticos de estos pensamientos individualistas a ultranza, digamos, ¿no? Que también le hacen al mercado y que tan mal le hacen a la gente. Pero sobre todo el principal problema fue el que contaba este muchacho, de no ir a votar. Claro, hay un voto en blanco muy alto que es casi, en la provincia de Buenos Aires es, creo que casi igual al voto de la derecha Esper, por ejemplo. Uh-huh. Y gente que no fue a votar. Sí. Gente que ante esa oportunidad de incidir en el sistema político y en su vida en el mediano y largo plazo, eligió no tomar esa responsabilidad. Sí, ahí es está el tema. asunto, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué estamos haciendo el mundo adulto para que estas personas jóvenes que votaron por primera vez voluntariamente o obligatoriamente sepan la importancia de ese acto político? Bueno, ahí también tenés el tema, tenemos que cerrar porque ya son las 11 y 1 minuto, pero digo, ahí también tenés el tema de la falta de presencialidad en las escuelas, Después vemos si está bien o está mal, pero digo, que es un efecto. Vos durante 2 años previos a los pibes que iban a votar por primera vez no tuviste chance de hablar del tema. ¿No? Y lo voy a decir porque me parece que es importante. La ausencia, digo, yo creo que más grave que la falta de presencialidad en las aulas fue la falta de una netbook por estudiante. También, claro. Porque otra escena hubiese sido si cada estudiante de escuela secundaria tenía su netbook y cada docente la tenía y había una plataforma educativa que permitía contrarrestar las reglas del mercado que nos dicen de un modo falaz, lo demuestra la historia,
que uno individualmente puede satisfacer las necesidades del colectivo. Un placer siempre, Giancarlo. La seguimos la semana que viene. Un gustazo tener un tiempito para compartir estas reflexiones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.